ejercicios los plantea que uno los resuelva primero en el cuaderno bien masticadito y eso le ayuda mucho a uno, profe. Entonces yo estoy muy contento con eso, profe. Listo, entonces la idea, si siguen ustedes tres, por eso volví a pasar a los viernes, porque vi que los jueves les queda como complicado, yo ya por el momento no tengo problema los viernes, entonces veo que ahí se conectan más. Listo, vamos a repasar entonces el ejercicio, ya empecé a generar la grabación, entonces vamos a enfocarnos nada más en la solución en el EPP, fundamentos de programación con el EPP, recordemos que este era el otro laboratorio que había. Ya sé que hemos hecho ejercicios, los de laboratorio 1 los hicimos en DFD y LPP, ya que creo que ya el objetivo está cumplido, ya saben cómo utilizar la herramienta DFD para desarrollar los programas y ya hemos socializado unos elementos de LPP también, cómo hacer. Entonces la idea es que tengamos en cuenta estos elementos para ya enfocarnos en pseudocódigo. La ventaja del LPP es que como es un pseudocódigo más amigable, entonces ya emigrar de ahí a un Java es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, profe, el DPP me parece más suave. No, el DFD, perdón, DFD. Sí. Entonces ya el LPP ya empiezas a trabajar ya más con pseudocódigos. ¿Qué recomendaciones nos dice aquí la guía? Hay que leer el enunciado hasta identificar claramente qué es lo que se está solicitando, lo que yo les decía. Hay que leerlo hasta entender. Revisar si todos los datos son necesarios para resolverlo, están definidos, o si se requiere leer otros datos, y aquí es donde, si ya lo entendí, la información que hay, y si no sé algún procedimiento, como decía Dylan ahorita, buscar la manera de darle solución, investigarlo, cómo se hace, cómo podría darle, para tratar de entender la solución. Si ya hay datos definidos, se les da un nombre a cada uno de ellos. Si se requiere solicitar datos, leer datos, que son entradas, definir cuáles son los que se van a solicitar y el orden, colocarles un nombre a cada uno a leer, preguntarse qué operaciones, fórmulas se van a obtener para los resultados, qué estructuras deben utilizarse para obtener esos resultados. Recuerdo que hemos visto estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. ¿Cuáles eran las secuenciales? Las Pues secuenciales es el orden que uno le da a cada una. ¿Listo? Las condicionales, las que decíamos con las condiciones sí. con una condición, sí, o sea, que tenía que tener una Ah, condición para ah, poder realizar ah, ah, el ah, programa, por decirlo así. Exacto, entonces son las condiciones sí, y que de pronto dentro habían esas operaciones que pueden ser aritméticas o profe, lógicas, como y de repetitivas son de bloque sí y mientras, ¿no? los ciclos while o mientras, o el para o Sí, for. Definir cómo mostrar los resultados, también en esto sería las salidas, transcribir el pseudocódigo a la herramienta LPP, compilar el código, ejecutar el algoritmo, probarlo y guardarlo. Aquí nos muestran un diagrama de flujo, entonces inicio, leo el enunciado, lo entiendo, los datos están definidos, sí o no, en asignar los datos de nombres. Eso mismo que acabamos, aquí lo mostraron como en un diagrama de flujo. Y estos son los algoritmos a desarrollar. Entonces el primer enunciado dice, desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto, pero yo lo voy a cambiar a que hagamos a salario mínimo, estamos en el año 2022, y entonces este valor ya sería diferente. Entonces díganme ustedes, O sea, ¿cuánto que está el el valor salario? sería de, Un está millón de como en pesos. millón de pesos, sí. El millón Eso de sin pesos. contar el auxilio de transporte. Eso sin Y, contar el y, auxilio de y el transporte, auxilio de transporte también cambió, ya no es 83, ya siento que, que ya son 100.000, 110.000 pesos. y listo. Y Eso ahorita más o entonces ya menos lo está como por eso. entonces Sí, la idea es esto actualizado al año 2022, ¿no es cierto? Que tengamos ok. nosotros. Entonces, entonces aquí que me dice, estas son las fórmulas que me dan. Sueldo de vengado, días laborados, auxilio de transporte, salario mínimo, auxilio de transporte, pero Más o menos, esto, ya más o menos sé cómo hacerlo entonces. listo. Estas son las fórmulas y esto es lo que vamos nosotros a actualizar, ¿no es cierto? Este al Sí. 2022, listo. Y este también al 2022 que vamos a actualizar. Comisión de ventas, total de vengado, deducción, entonces deducción es porque tiene un préstamo. Hay que tener en cuenta salario total.
Y como resultado del ejercicio debe imprimir en pantalla lo siguiente: cédula de empleado. Entonces, ¿esto qué me está implicando? Ojo, si está pidiendo cédula de empleado y nombre de empleado, ojo, esto también lo estoy mostrando, también se me traduce que son datos, para este caso son Son salidas, datos, sí. pero Mm, también a su vez son salidas, debo tener una entrada de esos datos como tal, ¿no es cierto? Debo sí, tenerlos como tener una entrada, ¿no es cierto? Y si vemos acá, en el caso de la cédula y nombre, ¿qué tipo de entrada sería? sería entero. En- No, serían ¿Real? caracteres. No. No, ¿Carácter de caracteres real? Sí. es una cadena de caracteres. Entonces vamos a utilizar cadena. Esto es lo nuevo. Estos serían caracteres, que para eso utilizaríamos una cadena que sería como un Profe, vector. para Sauna no sería entero. No, sería una cadena porque las cédulas, pues serían los números Ah, que la sí, por lo que es un colocación. número largo. Hay cédulas que son de 6 dígitos, otras de 7, de 10, de 15. Ah, ok, entonces para eso. Ah, ok, sí, Entonces, ya, ya. entonces lo mejor es meterlo como una cadena de caracteres, porque usted no va a hacer cálculos de ahí, eso es para hacer consultas. Si usted ya empezaron a ver un poquito de bases de datos, ¿sí o no? Sí, profe, de hecho, En una ya nos introducción, dejaron el material de estudio para ver los tres programas que son Oracle, MySQL y SQL Server. Entonces, ok. tenemos que Entonces, escoger uno de pero, esos. pero mira que en todo eso siempre se relaciona con algo. Esa base de datos, las bases de datos generalmente, ¿qué consisten? Son tablitas donde tenemos información y necesitamos hacer consultas. Y cuando ustedes trabajaron ese UML que definían diversos modelos, entidad, relación y eso es donde se conecta, y todo eso se conecta con los programas que vamos a hacer. Porque ¿qué va a hacer? Con Ah, el empleado o el nombre del empleado es para las consultas, pero muchas veces de esas consultas que necesito generar una operación matemática, lógica, o de pronto sacar un promedio de cuántos empleados son mayores de tantos años o de tanta edad o ganan un sí, mínimo. sí, Ahí eso es yo hago verdad. las operaciones con programa, con lógica, y ahí es donde necesitamos esta lógica de programación. Creo Y que ya nos enviaron a hacer que las sentencias en la base de datos de las tablas las tablas relacionales. ok, entonces ahí es donde empiezan a conectar. Si tú no tienes la lógica, pues listo, yo las tablas las organizo, pero venga, ¿cómo hago? ¿Qué operación hago? Entonces es esta parte, este refuerzo que le sirve. Entonces miremos, estos serían caracteres. Salario básico sí sería un término que sería o entero o real, ¿sí o no? Sería numérico, ¿no es Sí, cierto? Pero también, ¿qué se me traduce? También sería una entrada y también lo tendríamos como salida. El auxilio de transporte, también. estos el auxilio de transporte y lo otro podemos ya tenerlo predefinido, porque el auxilio de transporte es para menos de un mínimo. Ah, sí. Entonces podríamos decir que ese auxilio de transporte, O sea, de digámosle, por sí en ya un tendría que estar término, definido, ¿cierto? sí, Que sería esto ya lo teníamos definido. La la comisión comisión. de ventas es un cálculo que hacemos a partir de lo que ya tenemos definido. El préstamo, entonces, ojo, en el préstamo, pues hay gente que tenemos que preguntarle si el préstamo, si tiene préstamo, cuánto sería el préstamo de lo que debe, como tal. Y tenemos Mm, el salario neto, pues como tal. Este es como la parte del ejercicio de lo que hay. Y antes vamos a mostrar, vamos a ver si yo lo tengo aquí abierto en Word. Listo, que es este sí, mismo sí, ya, ejercicio. ahí sí lo veo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a actualizar ahí? Ojo, salario mínimo mensual legal vigente, que en el caso de Colombia Es 1.000.000 de pesos. es este, 1.000.000 de pesos. Y el auxilio de transporte que está en este valor, 117.172, ¿no es cierto? Entonces, para el ejercicio, de acuerdo a lo que nos dieron, sería actualizar a estos datos y de acuerdo al año 2022 en Colombia. Es lo único que cambiaríamos acá, ¿no es cierto? Mm, Listo. Ya la comisión de ventas ya no la tienen dada a ellos para hacer el cálculo, por eso lo definíamos como algo que ya teníamos. Y estas son las fórmulas que nos piden. Entonces, como resultado del ejercicio, recordemos, siempre que debemos de tener en cuenta
Estas son los que nos dieron ellos como salidas y habíamos acabado de identificar, pues también necesito saber qué Entradas. empleado vamos a tener y qué salario más o menos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el EPP es declarar variables. Ok, entonces para cédula, el número máximo de caracteres que tenemos actualmente a Colombia son 11. Entonces por eso tenemos que definir una variable cadena y la llamamos cédula de empleado. Recuerden que por las buenas prácticas, hay una parte que es buenas prácticas que realmente uno trabaja en Java, deja pegado como con guión bajo para que quede todo completo y que podamos identificarlo. Entonces por eso dejamos cédula de empleado, cadena de 11 caracteres. Y para los nombres, podemos estimar de que sea máximo 30. Hay personas que hasta tienen 3 nombres y los apellidos largos, por ejemplo, Víctor Manuel Juan de la Cruz, no sé. Entonces hay muchas, o sea, encontramos mucho, como así como hay nombres corticos, entonces vamos a dejar una cadena para nombre de empleado de 30 y mira que aquí la resalté como tal en moradito para que veamos que esas moraditos son las entradas que yo voy a necesitar. Salario básico, ojo, hay que dar del salario básico. Sabemos que por defecto tenemos que tener cuánto es el salario mínimo, pero puede que la persona tenga un salario mayor del mínimo o un poquito menor del mínimo si trabaja medio tiempo o algo. Y los días que va a laborar también va a ser una entrada y cuánto vendió, las ventas son entradas. Y las deducciones, es decir, qué préstamos tiene el empleado, lo vamos a dejar como entrada. Listo. Ya como procedimientos, mira que lo marqué en grisecito, ¿no es cierto? Entonces, como grisecito, ¿qué vamos a tener? La comisión que vamos a tener como tal, real, que es una variable que de hacer es un procedimiento, cálculo que yo voy a hacer. El auxilio de transporte, ese lo tenemos ya predefinido, que cuánto es, pero recuerde que también se calcula, depende del número de días, entonces por eso no dejamos el predefinido, sino que hay que hacer una operación con él, porque ya tenemos uno tanteado y miremos que por eso aquí dice el auxilio de transporte depende de los días laborados, que es la parte que tenemos aquí señaladita, por eso pues la vamos a tener como ahí para visualizarlo en la salida. El total de vengado, el salario neto, y ya empezamos a hacer entonces la rutina. Entonces aquí mi idea es entonces ayudarles en esta parte. Lo primero que ustedes tienen que hacer, entonces, ¿cuál es la idea? Carguen el EPP, ¿no es Ya, cierto? profe. Carguen el EPP, crean el nuevo programa en el EPP y le van, ¿se acuerda que yo que les he dicho? Siempre colóquenle en comentario de qué trata el programa. Entonces, esto lo va a copiar en el chat, ¿no es cierto? Para que ustedes lo coloquen como la Pero, primera parte. profe, creo que no lo deja copiar del todo. Creo que tendrá que enviarlo como que por partes. Sí, yo lo voy a enviar por partecita, listo. Listo, profe. Entonces aquí otra vez lo vuelvo a copiar. Vamos a ver si esta primera parte la carga. Listo. Para que ustedes vayan arrancando. Como este primerito, ¿qué de nuevo tiene a lo que hemos trabajado? Es que tienen las cadenas de caracteres. Es la única diferencia que hay. Entonces acá la vamos a colocar. Listo. Cuyo salario básico, tan, y la otra partecita la vamos a copiar también ahí. ¿Hasta dónde me copió? Menor tan como resultado total de acciones, como resultado del ejercicio se debe aquí imprimir esto.
Y ya lo que sigue es, les voy a copiar las variables para que las declaren. ¿Listo? Listo, profe, muchas Para gracias. que no tengan unos problemitas. La idea es acá, es que ustedes tengan... Se las copio así para que la tengan y les salga ya como comentario. Sino que aquí la puse como más explicativa. Y vamos a ver si las tengo aquí. Te recuerden que en el EPP las variables se declaran antes. Entonces las variables serían una cadena con cédula de empleado, otra cadena. Yo aquí le puse punto y coma, ustedes la dejan aparte. La pueden dejar sin el punto y coma. Ya en el programa, saben que les quedaría aquí. Les quedaría es esta, vea. Cadena, así, todas así. Listo. Entonces ya ustedes van a realizar ya la primera parte. Inicio, tenemos que escriba cédula de empleado y le da la cédula de empleado. Como ya está generada como carácter, lo mismo nombre de empleado, entonces voy a hacer la extensión que tenga. El salario básico, recuerden que entonces fue creado como real. Todas las otras variables que son numéricas las dejamos como reales. Entonces ya simplemente ya sabe que serían valores numéricos, salario básico, días laborados y préstamos, que serían las deducciones. Y recuerden que llamar nueva línea, que uno de ustedes nos había mostrado eso en clase anterior que tenía para refrescar y que me quede en la línea siguiente. Había sido Freddy, profe, pero Freddy no se encuentra en ese momento. Sí. Entonces ya aquí y ya dan las operaciones. Recordemos que la diferencia, ojo, y algo muy importante, una diferencia que teníamos acá clara es, yo aquí del navegador, así puedo rayar aquí encimita, que nos quede exacto sobre este, si me deja que rayar. Entonces, en ese, esta variable acá, que tenemos acá, el igual para hacer la operación es este menor con el guión, para recordar. Menor con el guión. Entonces aquí tenemos la operación, sueldo de vengado es igual salario básico por día laborado sobre 30, que es la fórmula que ya teníamos. Auxilio de transporte, que sería 117.172, que ya habíamos explicado por qué era este valor, ¿se acuerdan? Sí, por el valor Que actual de Colombia, por el transporte de Colombia actual. Exacto. Comisión de venta ya está, entonces ya de una vez está aquí en 0.02. Total de vengado, la comisión, y lo que hacemos es un condicional. Si el salario básico es menor que el salario mínimo, este es el salario mínimo que tenemos acá, que sería 1.000.000 de pesos, entonces hacemos el cálculo del total de vengado. Si el salario básico es mayor que el salario mínimo,
entonces sabemos que no había subsidio de transporte y aquí se hace el cálculo del salario de vengado. Listo. Entonces, la idea es que empiecen a hacer esta partecita. Ok, profe. Y ya está, yo lo que quiero es que ustedes cada uno lo coja, abra la aplicación, lo haga y lo ejecute. Porque nada me gano yo mostrarlo eso, no, ustedes de una vez a ver si hay problemitas ahí. Recuerden, recuerden algo muy importante que insistíamos mucho con Dylan, no sé si ya mejoró eso, ¿Lo dejar del de, orden, profe? exacto, entonces empezar, no dejarlo así, sino ya empezar, quedó inicio y empezar a Tabularlo. tabular, exacto, listo. Quiero hacer acá de una vez para que lo vayan teniendo en la vista, que fue lo que creamos. ¿Por qué nos sirve así? Para la visualización y seguimiento. Saber cuándo abro, cuándo cierro un ciclo. Cuando uno lo hace hacia la carrera, lo pone así de como sea, pero ojo, tengamos en cuenta eso, que eso nos ayuda mucho. Y aquí es donde ya hacíamos las operaciones con las fórmulas que nos piden del salario de vengado, del total, de las deducciones, y ya aquí empezamos el ciclo sí, la primera condicional, y entonces lo dejamos acá. Miren cómo cambia de tenerlo tabuladito entonces en sí, para el cálculo tenemos que tener la condicional principal es si el salario que gana es mayor o menor que el salario mínimo a Colombia 2022. Y ya después de hacer esas operaciones, y ya que al fin queda así, de la línea con el inicio. Entonces mira que aquí nos queda mucho mejor. Guardamos y ya esto es la idea es cuando compile, cédula del empleado, nombre del empleado, digamos que sea Dylan Vladimir Ortega. Salario básico, digámosle que sea 700.000 pesos. Días laborados fueron 20. Valor en ventas, supongamos que haya sido 1.200.000. Préstamos, que tenga 150.000 pesos prestados. Y listo, ¿qué me va a mostrar? Cédula de empleado, el nombre, el salario básico, el auxilio de transporte, los préstamos y el salario neto, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Lo mismo, profe, le está pidiendo la cédula del empleado, nombre del empleado, salario básico, el auxilio de transporte, la comisión de ventas, el préstamo y el salario neto a recibir. Exacto.
Entonces aquí está. Listo. Supongamos que lo va a hacer ya con un salario mayor, cédula de empleado, entonces un número aquí cualquiera, el nombre de empleado, entonces digámosle quiénes tenemos aquí conectados. Digamos que sea Diego Andrés Rodríguez, ¿sí o no? Diego Andrés Rodríguez. El salario básico que sea 2.500.000 pesos. 1, 2, 3, 2.500.000 pesos. Laboró los 30 días. Valor de ventas generadas. Digamos que vendió 1.200.000 pesos. Préstamos, tendría también 150.000 pesitos prestados. Y aquí entonces ya le aparece cuánto va a devengar y recibir. Listo. Esto es lo que tienen que hacer. Sí, Diego Andrés. Profe, buenas noches. Diego. Profe, una pregunta. El valor ya cuando lo da el neto a pagar, ¿hay manera de colocarlo, o sea, con los puntos de 1000, que se lea como una cifra monetaria, contable? Aquí en el programa no lo he visto esa opción. Entonces no sé decirte. Ah, sí. Recuerda que estamos en las condiciones que nos da el algoritmo. Por ejemplo, ya si tú fueras a hacer, tú puedes hacer todo esto mismo en una hoja de cálculo en un Excel, que simplemente que tenemos los nombres, la gente, y ¿qué está haciendo? Aplicando fórmulas. En Excel tú puedes preformatear las celdas. Pero aquí sí no sé que nos dé los valores de 1.000 o que me dé el signo pesos. No sé si has hojeado el manual, si de pronto ves esa opción. Yo en lo que he visto del manual no he encontrado esa opción. Porque mira que aquí simplemente estamos dando, la única opción que me da es si es número real o no y la generación pues de los códigos que vaya a tener. Ya lo otro que podemos probar es si tú le estás registrando por teclado ya esos puntos como tal. Miremoslo, probémoslo. Cédula, supongamos que sea 54 millones, entonces coloquemos el punto 256 125. El nombre de empleado, Mauricio Olarte. Salario básico, digámosle que sea 2.560.238. Días laborados generados, digámosle que fueran 120 días, a ver qué me dice. Préstamos que tuviera 160.000 pesos, la colocamos el punto. Profe, pero una condición es que los días laborados en Colombia son de 1 a 30 días, no puede ser más, ¿no? Ok, entonces hay que tendríamos que organizarle, ponerle ya una condición especial al programa o una nota. Nota, los días laborados deben ser mayor de 30. Sería una organización que le tenemos que hacer. Muy bien hecho ahí, Vladimir. Tendríamos que agregarle ese ajuste al programa o al lector de decirle acá, ojo, días laborados deben ser menor o igual, De una a 30. deben ser entre 1 y 30. Listo. Entonces aquí le damos guardar. Aquí ya le digo el usuario, lo ponemos a correr. Cédula del empleado, le digo un número.
Colocámosle Vladimir Ospina, salario, digámosle que sea 3 millones de pesos. Días laborados, ya ahí con la nota, ya ahí queda esa observación que nos hizo ver Vladimir. Digámosle, entonces van a ser 30. Préstamos, 120.000 pesos. Ojo, ¿qué pasa aquí? Mire que estamos haciendo la prueba con los puntos. Con los puntos me lo está tomando de pronto como puntos decimales, no me está haciendo bien. Aquí ya probamos la pregunta que nos hizo el compañero. Listo. Ya hagámoslo sin los puntos. Ilan Ospina. Salario, 3 millones de pesos. Días laborados, 30. Valor en ventas, 160.000. 1.200.000 pesos. Préstamos, 160.000. Mira que ya, aquí ya sí nos cambió, nos dio ya valores más reales congruentes. Recuerden que ahorita, entonces nos estaba tomando ese punto como punto decimal. Cuando tengan todo programa, ¿qué es lo básico que ustedes deben tener? Mirar el manual. Señorita Cacharriel, ¿no? Exacto. Porque tú encuentras muchos programas hechos en línea. La idea es, yo cogí, yo digo, yo puedo coger, yo encontré ese mismo programa tal cual, uno busca en la web y encuentra ese programa hecho del laboratorio. Digámoslo, a ver si lo tenemos por acá. Laboratorio 1. Este era el normalito del 1 al 30, ¿no es cierto? Entonces mira, aquí, entonces ya aquí no que mira. Sueldo, salario, cadena de nombre, entero, verificar días. Nos agrega otros más, total de vengado, escriba, llama, versión 1, mientras. Aquí lo escriben de otra manera y no lo pone a correr. Digite cédula. Rubén Dylan Olarte. Listo. Salario 2, 3, 4, 5, 6. Días laborados 30. Ventas 1.200.000. Digite el número de préstamos del empleado a liquidar. 1. Ya le agregó número de préstamos. Digite el valor del préstamo. 160.000 pesos. ¿Cierto? Ya son precondiciones o elementos. Recuerden que es lo que da. La cédula, salario básico, días, no tiene auxilio de transporte, ventas, préstamos. Y aquí se le hicimos 2 millones, ¿no es cierto? Y este era el otro. El mismo. ¿Listo? Que los dos se cumplen. Recuerden que la forma de programar, cada uno organiza sus variables. De hoy, lo nuevo ha sido pues que tienen que agregar a cadena de caracteres. Entonces quiero saber cómo les ha ido, si alguien quiere compartir pantalla, si ya lo hizo. Yo aquí de compartir. A ver si, entonces a ver, ¿qué tal les invito? Si empezamos en el mismo orden. ¿Qué tal si podemos presentarlo? Si Mauricio ya lo tiene, después Diego, después Vladimir eh, y después Dylan.
A ver, bueno, presento yo porque al parecer nadie les hace, no, nadie quiere. Como si que yo soy el antiguo, si yo, todos estamos aquí por igual. A ver, No, yo Listo, todavía no Dylan. tengo, ya lo estoy haciendo. Muy bien, Dylan. Mira que esta ya lograste. Ojo, tienes que mejorar la tabulación después del sí. o sea que hacia acá, ¿cierto? O hacia el otro lado. No, el de abajo. Ah, ok, El ok. tuyo. Ok, ya. Sí, voy en esta parte, pero creo que O me sea, la falta. tabulación es el que esté debajo del sí, no en el sí propiamente, porque el sí seguía la misma jerarquía de los anteriores. ¿Cómo, profe? Es que se te entrecortó. El sí seguía la misma jerarquía de los anteriores, lo que hay debajo del sí, porque lo debajo del sí ya quiere decir que está dentro de lo condicional. ¿Me entiendes? Ah, no, pero creo que así me perdí un Así, poquito. así como lo tienes, es Ah, ok, así. ok. Ah, en total es el que es de tabular, no el sí, el Ah, total que ok, está ya. abajo. El total, o sea que. Ah, yo que ya. Espera. Porque Ese es el recuerda, ese quedó ese, tabular, o sea, este hacia ese, acá. es lo que haya de ahí para abajo. Ah, ok, ok, ya. Ya, ahora sí, ya. Ya, pero es que aún se me complica un poquito. Viera, profesor, nomás viera ese código que tengo en HTML. Ay, no. A ver, sería mm, 10. Creo que. Ay, ¿cómo lo podría colocar ahí? Em, mm, No, recuerda que primero es total de vengado, que es igual a total de vengado más auxilio de transporte. Y la otra salario neto, que es igual a total de vengado menos deducciones. ok, entonces, entonces de vengado el salario mínimo más transporte. El total de vengado es total de vengado más el auxilio de transporte, recuerda, Ah, ok. Entonces, ¿no es cierto? En el caso que sea menor de 2 salarios mínimos, auxilio de transporte. que es el condicional que estás preguntando, ¿sí o no? Y de hecho, como sí, auxilio. Ah, ok, pero vale, el transporte, ok. Ok, entonces, y luego me están preguntando. El salario neto, y ya, si es mayor que el salario mínimo, el auxilio de transporte sería cero. Y la fórmula de salario neto es la misma, total de vengado menos deducciones. Eso acá sería salario neto, ¿cierto, profe? Que Sí, sería, pues, que sí sería igual a el salario, no sé, total de total de. vengado, Yo creo que sí lo estoy escribiendo bien, un TikTok, porque. A ver si espera que. Ah, sí, a ver, creo que lo estoy escribiendo mal. el del igual es diferente, no es menor, no es mayor, es menor. ¿Cuál, profe? El igual, tú dices, vea, colocaste el otro símbolo trocado. Ah, Después de, no, ahí está. no. Total con guión bajo. Sí, sí, ya, profe, es que estaba oprimiendo el botón que no era. De vengado menos, acá ya sería el menos la deuda que tendría Deducciones que tú lo dejaste. La- menos las deducciones. Y creo que ya, creo que ahí quedaría. A ver si de pronto. Ah, pero creo que no tengo el de las ventas. Sí, creo que me falta ese, profe, el de las ventas.
tendría que agregarle ventas porque no están, porque si no se estaría saltando ese. O sea, literal, ya está lo que es el salario y, ay, incluso hasta también me faltarían los días. Me faltan los días, no se los he puesto. A ver, si lo dejamos un momentico acá. Entonces sería todas de venga igual a la opción de transporte. Entonces Lo podríamos de las agregar. ventas es la comisión que tú calculaste. Comisión que sería igual a ventas, que es la fórmula que les había copiado ahorita, ¿o no? Sí, sí, tengo que agregarla acá también, ¿cierto? Sí. No, ahí solo van esos dos. El Ah, total de vengado, el salario neto, porque eso depende de eso. Lo otro lo calculaste ah, antes. ok, profe, ok. Entonces acá ya diríamos, Ojo, mira que antes de eso, después de la escritura, tienes el sueldo de vengado, tienes los días laborados, tienes el auxilio de transporte, tienes el salario mínimo, tienes la comisión de ventas. Lo que pasa es que creo que te faltaron formulitas. sí, profe, sí, es eso. O sea, sí Ojo, estoy mirando. en el documento qué fórmulas había, porque ahí te faltó fue la observación del documento. Mira que si vemos en el documento principal habían unas fórmulas. Ah, sí, creo Esas son que, las que he copiado. Recuerda que las fórmulas eran sueldo de vengado, que es igual a salario básico por días laborados dividido entre 30. sí, sí, Días acá lo estoy laborados, viendo, que profe. debe ser entre 1 y 30. El auxilio de transporte, que lo tienes. El salario mínimo mensual legal vigente, que lo dejaste. El auxilio de transporte por los días laborados dividido entre 30. La comisión de ventas, que Que es el sería 2% que sería 0,02. 0.02 por las ventas. El total de vengado, que sería sueldo de vengado más la comisión de ventas. El total de deducciones, que sería los descuentos de los préstamos. El salario neto, que es total de vengado menos total de deducciones. Y Ok. entonces lo que teníamos nosotros en el programa eran las variables que teníamos antes de esa. Aquí te las voy a volver a copiar en el chat. Sí, acá ya estoy viendo el documento, antico, profe. Aquí te voy a Auxilio de copiar las transporte. fórmulas que deben ir después de leer todo eso. Ah, un momentico, profe, ya la reviso. Mm, ok, sí. Espera un momento, a ver. Sí, ya. Mm, dice auxilio de transporte. Ah, entonces este es el que entonces esta fórmula es la que iría aquí debajo, ¿cierto? Aquí. No, O es la que va aquí arribita. te voy a colocar el primer ciclo, los dos sí, el primer ciclo del sí, para que compares con el que hiciste. Ah, ya. Ya vi que, ya veo que tengo algunos errores ahí. Y te voy a colocar el segundo sí. Sí. Ok, no, y además el primer error que veo que tengo es este. Ahí será el primero. Ahí también les sirve para que los compañeritos, si están atrasados o no han copiado el código, pues lo tengan. Ya el segundo, como es más fácil, la idea es que ustedes hagan ya solitos el segundo ejercicio. Sí, ok. Sí veo que me están faltando algunas cositas ahí. Mm, ok. Y este ya, ahí ya le acabé de copiar el resto de código. Ok, sí, acá ya lo estoy viendo.
Mm, Entonces, pero antes tengo que mirar primero qué me falta de acá. Ok, entonces ya tengo el sueldo. Ya tengo lo que es el salario. El salario básico. O los días laborados. Los días laborados que son de 1 a 30. El salario mínimo que es de 1.000.000, el servicio de transporte que es de 117, la comisión de ventas que tiene un 2%, la comisión, las deducciones son descuentos por venta, ok, no creo que eso sí lo puse mal, sí, espera, ok, ya, no lo sé, y creo que el fin siempre va debajo del sí, ¿cierto, profe? O lo dejo ahí sin tabular, Lo ideal es que tú tabules, ok, entonces, no sé si... Ya, pues, es que ese sí, que usualmente siempre se colocaría ahí debajo del sí, para que se vea que está cerrado. Que fin sí. Y es menor o igual al millón. Uno, te quedó ciego ahora sí. Un, dos, tres. Ok, ya. Ah. Profe, una pregunta, ¿de dónde sale ese 2? porque sea mayor de dos, que sea mayor que un salario mínimo, eso es lo que quiere Ah, decir. ok, ok. O sea que por obligación tengo que agregarle el por 2, ¿cierto? Dejarlo así Sí, o... porque creo que por la legislación colombiana es hasta el rango de que sea el doble del salario mínimo del auxilio de transporte. Ah, ok, ok. Sí, porque yo sí decía, pues, ¿de dónde salió ese 2? Ok. Mm, Y, ok, ya, entonces ya tendría que hacer el otro. Mm, Esto acá. Y no sé si me falta algo más ahí. Ponlo a correr. A ver, plantico, profe. Uy, y cerramos acá. Recuerde que lo compilas.
Sí, espera fin de línea. O sea, dice acá que espera fin de línea. A ver, sí, sí, se espera fin de línea. Y me selecciona esto. Está seleccionando eso. Mm, a ver qué podremos hacer ahí. Verifica si comisión más abajo lo tienes con las mismas palabras. Real, comisión, es el que te está señalando. Sí, a ver, comisión. A ver, creo que, no sé si sea por la longitud del literal tip. Uy, ¿cómo así? Pero, ¿qué dice ahí, profe? La longitud de las literales tipo carácter debe ser 1. Uy, ahora sí me mato ahí. A ver, dice la longitud de los laterales tipo carácter debe ser 1. ¿En cuál te está sacando? En En este, profe. nombre, no. Recuerda que en ese escribe es lo que vas a imprimir. Tú le debes dar lea nombre empleado. En lea sí va, pero no en escriba. Ahí simplemente nombre de empleado. ¿Y será que también me lo Nombre marcará en cada... en el guión. Sí, por eso en este. Nombre, espacio de empleado. ¿También me lo marcará en este, profe? A ver, copiémoslo a ver si de pronto... No, profe, me sigue marcando el mismo. Me sigue marcando este. A ver, Si lo no, tienes con las dos comillas, uy, ¿era con 2 comillas o con comilla simple? dos comillas, doble comilla para escribir. A ver, lo copiamos un momentico. Comilla doble. Sí. Tú lo tienes con Copié. una comilla, ese es el error. Y recuerdas que se los escribí aquí. Era simplemente copiar y pegar. Ay, pero es que no me gusta copiar y pegar. No sé. A ver si de pronto... De... Ay, uy, uy, ¿cómo se Aquí quiere que se, la... aquí se, aquí le vuelvo a copiar, eso es del inicio. Para No, es que las- me traigo una S. Declaración no, ventas generadas. Copia y pega en los que te acabo de escribir ahí en el chat, en esa primera parte que da de inicio, hasta antes de la fórmula. Mm, O si no, nos quedamos toda la noche corrigiendo errorcito por errorcito. esa es. Ay, 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 este mouse no colabora. Compila a ver si ya. Declaración no es. ah, Te va a ah, copiar la fórmula, listo. señor. Esperaba fin de línea. Te va a copiar las fórmulas que van antes de la línea. Mm, a ver. Que es desde sueldo de vengado hasta deducciones. Ujú.
Ah, ¿qué es este? ¿Es este, sí? Ah, sí, ya. Escribo 10. Ah, sí, acá está. Ok, a ver si. Me dice que. A ver, es que creo que los errores ahí sí ya los tengo yo, profe. Sí, yo los estoy viendo. Eh, yo creo que ya con eso. Eh, sí, creo que ahí sí ya los errores los tengo yo. Ah, a ver, ya sé que fue el problema acá. Mm. Ah, ay, por fin. Ya, espera un momentico, profe, a ver si lo guarda. Y la vas a ejecutar, a ver, espera, que acabo lo estoy mostrando. Listo ya. El empleado, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombre empleado, repito. Horario básico, vamos a colocarle que 1.200.000. Hombre, que faltó 3 días al cole. Pongamos que 27. Entonces generas, un ejemplo que se hizo 500.000 nomás. Préstamos, que tuvo un préstamo de 100.000. Y, ay, güey, pucha, ¿qué pasó ahí? Ay, ahora que me tragué. No. Ay. Venga, alguien de los compañeros, no sé, una colaboración, ¿no? Alquito. Ay, un momento, profe, ¿qué pasó ahí? Me faltó algo. Eh, ok, creo que es esto. Mm, no, yo no sé ni qué fue lo que me faltó ahí. Ay, Te no. comparto mi pantalla para que compares a ver. Ay, por favor, profe. Ay, También estoy viendo ahí, pero no puedo ir pantalla, lo veo bien. bueno, hasta aquí voy Entonces, todo. listo. Sí, hasta ahí vamos Tenemos bien. la cadena, la declaración de variables, el inicio. Si copiaste Sí. todo esto igual. Ah, ya sé qué fue lo que me faltó. Ay, me faltó colocar las salidas. Ay, sí, ya la vi, profe, ya las vi. Ok, sí, de hecho ya sé qué es lo que tengo que hacer entonces. Vamos a coger todo esto. Ay, pues que este mono no colabora. Y vamos a pegarla acá. Y ahora sí, eso fue lo que me había pasado. Eso fue lo que se me había quedado. Ya lo compiló y le dio. Y de hecho me toca que agregarle algunas cositas que hay, profe.
Y que me faltaron algunas cosas. Vuelvo Esto, a copiar paso a paso todo el código. esto aquí. No, Para profe, yo todos los estoy. que no lo han hecho, va a volver a copiar el código desde arriba, ¿no es cierto? Desde el inicio. Primero la declaración de variables. Aquí y ok. Ahora al inicio del código lo va a copiar. Ahora va a copiar el procedimiento. O sea, el cálculo de las fórmulas que nos pide la actividad. Estoy terminando acá. Ahora va a copiar los condicionales. A ver si ya me. Eso ya, lo copié y ya. Ahora voy a copiar la parte final del programa, que es la impresión. Ok, sí, ya. A ver si de pronto ahora sí. Entonces ya coloqué Listo. todo el código desde el inicio para los que no lo han hecho. Listo, espera un momento, profe, que arrastro esto acá. Ahora sí, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Repito, decimos que este es el salario básico, va a ser que sea, no sé, 1.500.000 entonces. Días laborados, que hayan sido los 30. Las ventas generadas, que se ha hecho 1.000.000 en ventas. El préstamo, que haya sido 140 en préstamo. Ahora sí ya. Eso era lo que me estaba faltando. Y ahí quedó compilado el código. Uy, esto es brutal. Ya lo probaste con mayor de un salario mínimo, ahora con menos de un salario mínimo también, ¿no es cierto? Sí, vamos a intentarlo, a ver. Ve, a ver. Este va a intentarlo con. Ahí, ok, es así. Voy a colocar el nombre de Andrés. Coloquemos que ya tenía 700. Como ha dicho que era de 1.000.000, entonces coloquemos que 890. Que fue a laborar nomás 20 días y generó 300.000 en ventas. Que tuvo un préstamo, lo mismo de las ventas. Dejando pobre a ese mancito. Ay, acá me salió. Uy, ay, quedó pobre. Listo. Dylan, ¿qué aprendiste aquí con esta cosita? Con el trabajo de hoy. Aparte del tabular, profe, y que no aprendí, mejor dicho, siempre tener presente la del común, no, ¿cómo se le dice eso? Declarar las variables, porque pues sí, o sea, sí está viendo yo que tenía como que mucho error o sea, si colocaba la variable, en ejemplo, días guión bajo laborados y en otro lado lo colocaba diferente, pues estaba generando error por error y pues
es donde toca mirar dónde estaba el error y eso es importante. Y aparte de tabular, pues ya como usted me lo había recalcado, profe, en clases anteriores, pues ya al tabularlo se ve mucho más ordenado y se puede mirar en dónde queda el error. Listo. No sé si Vladimir o Mauricio lo hicieron, o Diego. No, profe, yo no, porque le estaba poniendo cuidado para entender bien bien todo, pues. Ok, en el chat pues les coloqué el orden del código, listo, para que lo copien y lo peguen. Vamos a explicar el segundo ejercicio, ¿les parece bien? Sí, profe. Listo. El Entonces, Bueno, segundo en el... profe, si yo le puedo mostrar pantalla por... Yo creo que me falta algo, pero yo quiero saber, me saqué unas dudas ahí, profe, ¿qué puedo? Sí, Vladimir, ¿qué tal si te comparto pantalla y compartes antes de compartir, comparas el código que yo hice con el que tú tienes digitado, antes de que tú nos compartas? Señor, claro. Listo. Entonces ya te va a compartir pantalla, ¿ok? Porque Listo, pronto listo, listo, listo. el error es el mismo de Dylan, que dice en algunas variables que las colocó diferente. Listo, aquí le voy a poner lupita para que lo hagas más grandecito. Listo. Aquí vemos, cadena, la declaración de variables, compara con la tuya. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, profe, ahí quería decirle, por ejemplo, si yo coloco, o sea, es una diferencia, si yo, por ejemplo, coloco real, yo puedo colocar un real y coma, y seguir así, no poner No, varios reales. pues aquí, tú ya, ¿cuántos programas has hecho en el EPP, Vladimir? Pues como tres Sinceramente, nomás, como tres nomás. y te ha faltado más cacharreo, ¿no es cierto? Entonces, por el momento, Claro, déjalo así como está, sin coma ni puntos. me falta mucho ahí en ese programa, sí, me falta mucho. Sí, He porque hecho como, tú como unos hiciste más, 15, pero tú he hecho hiciste más varios, en, pero tú lo que hiciste en FD, te falta hacer más en el EPP, entonces, sí, sí, es debe ser hecho como unos 15 o 20, pero en el IPP no, para que diga mentiras. entonces, de ahí es donde partimos del problema, ¿no es cierto? Entonces, déjalo así como lo tengo yo acá. Sí, ¿Listo? señor, listo. Parte en clase, porque es que si me pongo, o sea, te dejo y como yo he visto que no has cacharreado y es la primera vez que ibas a compartir en clase, entonces nos queda toda la noche ahí mirando qué fue lo que pasó. Entonces queda más fácil que tú mires y compares este que ya nos funciona con el tuyo y ya tú después extra clases a las pruebas que quieras. Listo, profe, señor. Claro, muy bien, gracias. En la declaración de variables, ¿tienes todo corregido ya? Sí, es como el problema que tuve Irene, también lo tuve, entonces me pude enterar que yo también estaba fallando ahí, entonces, por corregirte, profe, gracias, señor. Listo. En la parte del inicio, compara si tienes diferencias o no. Recuerda que esa cédula empleada ya la habías creado arriba, entonces debe quedar tal cual. Nombre empleado estaba más arriba, entonces debe quedar tal cual. Salario básico también estaba arriba, tal cual. Día laborado, lo mismo. O sea, deben de quedar estos mismos nombres de acá igualitos. Todos estos nombres deben de quedar igualitos a como los declaraste aquí arribita. Sí, Si hay profe, alguna, lo si hay alguna único, diferencia, listo. la única diferencia es que, por ejemplo, el nombre no escribe, sino, y desde el nombre del vendedor, no interesa, ¿no? Cambiar esa parte ahí, eso no es ninguna falla, ¿no? Ingrese el nombre vendedor, ingrese el O- nombre empleado. Recuerda que en el enunciado del programa nos dice que debe de estar en entrada y salida.
Si en el enunciado me dices nombre de empleado y tú lo cambiaste a nombre de vendedor, cuando vayas, te encarguen a futuro un trabajo, entonces ya empiezas a no cumplir requerimientos. Claro, Listo. Ahora sí, muy bien, listo. puedes seguir indicaciones del Listo. enunciado, ¿ok? Listo, muy bien, gracias, sí, señor, gracias. Aquí, las fórmulas están bien, están igualitas a como las colocaste o tienes alguna diferencia. No, eso no me informa bien. Lo único que tenía lo arriba que le dije, no, por listo, se me cayó en cuenta, me hizo caer en cuenta y listo. El error. Listo. Vamos a verificar acá las condicionales. Si los tienes igualitos. ¿Los tienes iguales? Sí, señor, listo, y ahora sí. Listo. Ya Corrijo, después lo que vas a sí, imprimir, verifica si está igualito. sí, ya corrijo arriba y listo, ya, ahora sí ya. Compílalo a ver si te da. Me falta corregirlo arriba, la verdad que el nombre no lo veo bien, me falta corregirlo el cosito, ¿sabes? O sea, me toca corregir unas cositas arriba y para que me dé bien. Lo importante es que lo corrijas y lo compilas de una vez. Listo, vamos a iniciar. Entonces, comparte ya pantalla, Vladimir, ok. Y compilas, a ver. Bueno, mientras Vladimir va mirando, ¿qué tal si vamos socializando entonces el ejercicio 2? El enunciado 2 que tenemos. Está cortico ya. Según nos decía, hacer un algoritmo que imprima 20 primeros términos de una serie que empieza de esta manera. 1, 3, 6, 10, 15, 28. Entonces, de acuerdo a esto que nos piden, mi programa necesita entradas. ¿Qué dice Diego? Profe, ya que dice serie, una pregunta, ¿esa no es la serie Fibonacci o es otra? No importa cuál serie, la pregunta es, Ajá. de acuerdo a esta definición, a estos 20 términos, el programa requiere que ingrese alguna serie de datos. Profe, qué pena, solo le entendí la mitad porque el otro se entrecortó. Repito, de acuerdo a lo que nos presenta el enunciado, el programa requiere que usted ingrese una entrada especial en el teclado. Es el algoritmo que tiene los primeros 20 términos. Pero le está escuchando un poquito entrecortado. Sí, eso le iba yo a decir nuevamente que no le entendí, tampoco le volví a copiar. De acuerdo al programa que nos está pidiendo, el programa debo ingresar algún dato por teclado. Yo creo que sí, Dije, profe, porque le hace un pide algoritmo que imprima ¿Por los qué crees primeros que sí? 20. ¿Qué dato sería entrar de por teclado? Dijiste 20 números o 20, sí, dijiste 20 números. No, entonces no has entendido lo que me está pidiendo. Ahí es donde tenemos que empezar a entender el programa. Dice, hacer un algoritmo que imprima 20 términos de la siguiente serie. Entonces ahí no me está diciendo que tú digas qué número de términos, ni que digas, ni le dijiste los números de la serie, ¿está claro? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener en cuenta? Ojo, no hay entrada, vamos a tener ¿qué? hacer un algoritmo directamente. Vamos a tener que hacer una operación
para generar una operación matemática para generar la serie, ¿no es cierto? Y de pronto vamos a tener que generar un ciclo para que nos lo haga 20 veces, ¿sí o no? Eso es lo que Como tenemos. hacer como que el ciclo mientras opera, ¿no? Exacto, un ciclo para que me lo haga. Entonces, ¿qué deberíamos de tener esto? Ojo, para tener términos voy a necesitar un contador de términos, ¿sí o no? Sí, Un contador de los términos, ¿no es cierto? sí, señor. Un contador que sume de uno en uno hasta llegar a 20 y ahí termina la operación. Exacto, que me termine. Entonces aquí tengo generado el 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, este es el término 6, el término 7. Lo estoy entendiendo el programa. Si yo no lo entiendo, no hago nada. Es lo primero que debo tener. Dice, imprima. ¿Imprima qué es? Me lo muestre y lo genere. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, De sí, sí. acuerdo a esto, ok, voy a ampliarlo un poquito más, que se nos vea nada más esa partecita. De acuerdo a esto, ojo, ¿cómo creo la serie? Entonces es la parte donde debo de pensar. Una cosa es la serie de Fibonacci, hay muchas series. Sí, tengo que mirar y concentrarme esta serie, ¿qué es lo que tenemos? Vemos que del primero al otro, ¿qué pasa? Se incrementan dos, es como sumarle dos, ¿no es cierto? Uno y le Sí, sumo dos y me da este tres. Si a tres le sumo dos, no me da, ¿no es cierto? Va a ir a 3. Si a este le sumo tres, me está dando el 6. Si a este le sumo 4, me da el 10. Si a este le sumo 5, me da el 15. Si al 15 le sumo 6, ¿qué me da? El 21. Si al 21 le sumo 7, ¿qué me da? El 28. Entonces al 28 le debo sumar ¿qué número? 8. 8 y me daría el número 36. 36. Listo. Entonces, miremos, ojo. Tengo entonces, ¿qué debería arrancar para generar la serie? Ojo, hay un factor que me está teniendo en cuenta, ojo, entonces podría decir, venga, puedo tener el, el primer y el segundo término, los puedo tener, ¿sí o no? Primero y segundo, estoy pensándolo. Entonces ya tengo dos términos. Entonces, ¿ya qué puedo hacer? Al segundo término le sumo el número de términos que tengo, ¿no es cierto? Entonces tengo el 3 y le sumo el número de términos que es 2. Ah, no. Pero sería el número de términos más 1, que es el que voy a generar. Número de términos más 1 que tengo. Es decir, como decir ese contador más 1, si fuera así. Lo estoy pensando nomás. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo el 1 y si hago la misma operación, 1 más el contador más 1, contador que arranca 1 más 1. Entonces, ¿cómo sería? Entonces dejemos, igual vamos a hacer, venga, borramos acá para no enredarnos. De acuerdo a eso que tenemos. Tengo un primer término de la serie, los términos, ¿no es cierto? Tengo en este caso el 1 y tengo mi contador de términos, en este caso si es el primerito, que sería 1 para esa primera serie, ¿sí o no? señor. Y tendría el segundo término, que estaría dado de coger este primer término, de coger el primer término y sumarle el contador más 1. Listo.
Miremos a ver cuándo me da el segundo término. Y después, ¿yo qué hago? Al primer término, esta es la fórmula para el segundo término. Le llevo lo del segundo. Y al segundo, vuelvo y hago esta operación de acuerdo a esto. Vamos a ver. Entonces, si yo tuviera, en este primer caso, el primero fue 1. Como es un marcadorcito como rojito, estoy pensándolo a ver si me da así. Entonces tengo, en este caso, 1, primer término, que es 1, más contador, que es 1, más 2. ¿Qué valor me da esto? Esta formulita No, 4, sí. 4, me da profesor. 4, pero el segundo término debe ser 3. Ah, entonces no le puedo sumar al primer término, simplemente cojo el contador. Aquí es donde yo empiezo a verificar en mi diagrama de flujo qué debo corregir, ¿sí o no? Entonces voy a colocar entonces mi fórmula de segundo término debe ser igual a contador más 1. Miremosla a ver. Segundo término en este caso, entonces. Segundo término es contador más 1. Contador es 1. Contador más 1 sería 2. Y le sumo el primer término, que es 1. Ahí sí me da 3, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces ya me queda, este término me dio 3, de acuerdo a ese. Y si a primer término le llevo ese, el segundo término, hacer la misma operación. Cojo contador más 1, ojo, como fue el segundo, debo incrementar contador, ya que sería 2. Tengo que coger contador igual a contador más 1. Para que me dé este 2. Y el segundo término, en este caso, ¿qué nos daría? El segundo término nos dio contador en cuánto está. 2. Le sumo 1. 3. Y le sumo el primer término, que ese primer término, ¿en qué valor está? En En 3. 3, da ¿Cuánto nos 6. dio esto? 6. 6. Y a primero, ¿qué le llevo? Ese 6. Entonces, ya tiene el 6, el contador lo incremento en 1 y verifiquemos la fórmula. Coloquémoslo acá a ver si nos está saliendo la fórmula. Digámosle en color que verdecito, moradito. Segundo término, que sería igual. Contador, que el contador en cuánto está. 3. Y le sumo, ¿no es cierto? 3. Contador es igual. Y 3 más 1, ¿sí o no? Y le sumo, ¿qué número? El 6. ¿Cuánto me da? 4 más 10. 6. Me dio 10. Y está en la Entonces, secuencia. y aquí me dio la secuencia. Listo. Entonces ya este segundo término, el primero, entonces, ¿en cuánto me quedó? El primero le queda en 10. Me quedó en 10. Listo. Contador de incremento 1. Entonces, contador, ¿en cuánto me queda? Me queda en 4. En 4. Y vamos a calcular segundo término ya con el nuevo. Digámosle un color naranjita.
El segundo término será igual a contador, que es cuánto, 4, le sumo 1, ¿no es cierto? Sí, Y le sumo el 10. quedan 15. Ya me dio la secuencia, ¿no es cierto? Ya tengo la fórmula mágica, 15, profe, ya tengo la le lógica. volvió a colocar 10. Ah, sí, aquí me equivoqué. Error de usuario, ¿sí o no? Sí. Ojo. Esto que yo acabo de hacer es lo que vale la plata, lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Venga, que cómo sale esa serie de matemática, cómo es, o busco. Cuando está la serie de Fibonacci, no encuentra ya hasta los ejercicios hechos, pero a veces nos dan series como esta, que es donde yo debo pensar, venga, ¿de dónde sale cada término? ¿Sí o no? Entonces, si yo fuera a arrancar mi programa en LPP, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Crear ¿qué? ¿Las El variables? ciclo. Esto lo coloco con ¿Variables? asterisco primero o asterisco después de la raya para que me queden comentarios. Después de la raya. Después de la raya, profe. Y aquí antes de la raya, ¿sí o no? No, se unirá primero rayas derecho y flechas derecho No, que raya. si es para comentarios, va primero la raya. Pero Primero la raya y después de raya, la... sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Cojo y copio esto y lo pego. Programa que es segundo enunciado, hacer un algoritmo que imprima los números términos de n y 20. A ver, creemos uno nuevo. Archivo nuevo. Salvar y Y lo que archivo vamos a nuevo. hacer es transcribir el segundo enunciado. Copiar, cojo la rayita y el asterisco. Y le coloco el asterisco y la rayita. Listo, listo. Entonces, en este momento, necesito unas variables, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, entonces, ojo. Y todos son números reales o enteros. Son reales. Enteros. ¿Sí? Aquí ves que ¿Verdad? hayan Sí, 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 porque decimales. sí, pero no tienen decimal B. Estoy volando, pero estoy volando por otro lado. Listo. Entonces, primero, entero. Listo. Entonces necesito, de acuerdo a este ejercicio, ojo, todos son enteros, ¿no es cierto? Sí, señor. Digamos que aquí en amarillito quemado. Entonces, ¿qué variables tenemos? Enteros. ¿Qué necesitamos hacer? Ojo, necesito un contador. ¿Sí o no? Sí, señor. Necesito el término. El término. Un momento, profe. Sí. Supongamos, ¿no es cierto? Primer término. Y de acuerdo a lo que hicimos, primer término. Y necesito otro segundo término, ¿sí o no? Señor. Es por la lógica que dice. Yo busco en internet y me pueden encontrar que le hicieron sumas, contadores, pero la idea es que lo hagamos como lo entendamos. ¿No es cierto? Entonces es lo que debo colocar aquí. Tengo entonces contador. ¿Qué le coloco? Coma, punto y coma. Coma. Entonces P término y S término. Listo. Ya después que hago mi programa, inicio. El tabuladito. ¿No es cierto? ¿Y cómo generé mi el primero que coloqué fue el primer término, ¿no es cierto? Es con. Ah, sí, término, sí, sí. Primer término
y le coloqué igual a que a 1, ¿sí o no? Sí, Y contador es igual a también igual a 1. 1 a 1. Ah, ok, sí, ya. Y el otro, segundo término, Es igual a primer término. igual a qué? A primer término más contador. A primer, entonces cogí primer término Más, más, más contador. con, más contador más 1, ¿sí o no? Listo, aquí Sí, le voy a decir escriba, a ver si me funcionó bien. Escriba, entre comillas, serie, coma, ese término. O me saldrá error. Digámosle fin. A ver qué tal me sale. Archivo, guardar como. Supongamos, digámosle segundo enunciado. Vamos, programa, compilar, a ver si hay errores. No me sacó errores. Listo. Serie. uy, no, algo no está sumando. Dejamos aquí. Primer término más contador más 1. Dejemos acá. Ese término. Programa, compilar. Programa, ejecutar. A ver, creo que. Listo, a ver. Tengo un error, ¿sí o no? Sí, el Recordemos. típico error de programador. Ok. A ver. Vamos a ver si con punto y coma será. No he visto el manual. No sé cómo hacerlo, ¿no es cierto? Ah, esperaba fin de línea. Ah, no, entonces no es el problema. Programa, compilar. Me sigue marcando la serie, ¿sí o no? ¿Cómo soluciono eso? Sí. Sigue siendo serie 3. A ver, decimos que si tenemos término, el primer término sería 1, el contador. A ver. No, así tampoco. Mm, no, a ver. Abajo, ahí. Listo. Hagamos a ver esto. Mientras que contador sea menor que 20, menor o igual que 20, haga. Pongamos el ciclo. Segundo término.
contador lo hago igual a contador más 1. Primer término le llevo lo de segundo término. Voy a darle otra variable aquí que sea suma para llevar temporalmente eso. Suma. Dices que terminó al contador. Mientras Uy, ¿qué fue lo que hizo? No se encontró su programa, ese término. a ver. Uy, ¿cómo es que no se encontró nada? Vamos a ver acá. Programa, compilar. Aquí se me imprimió el 3. No le gustará la serie de ahorita. Listo. Hagámosle el mientras a ver. Listo. Mientras contador sea menor o igual que 20, haga. Listo. Contador es igual a contador más 1. A mí me dejó de mostrar el 3. Sí, ni siquiera me muestra el 3. Ya, profe, ya me salió. Ya le dio, compártanos pues pantalla. 3, 6, 10, 15, sí, ya. Aunque lo va a quitar esto. Sí, ya. Los otros compañeros, ¿cómo van? Vladimir, ¿al fin se le compiló el ejercicio o no?
O sea, literal fue esto. Ahí se lo compilo, profe, Sí, no profe, llegó. ya con los ajustes que usted me hizo. Pero Y, apagué el computador ya y esto es de celular. Ok. y acá, y aunque se ven todos Pero sí, amontonados, mira, profe, ya, seis, Entonces, 3, 6, recuerda, 10. entonces, ¿cómo corregimos eso? Llamar nueva línea después de cada instrucción. Ok, entonces sería acá mismo, ¿cierto? O sea, No, después de escribir, llamar nueva línea. ok. Y nos falta mostrar el primer término también. Entonces, colócale arriba, escriba primer término para que nos lo muestre. Antes del mientras. Antes del mientras, primer término. Es, escriba primer término. Ok, ya. Pero así, ¿cierto? Así mismo. Y ahí enter, llamar nueva línea. Ok. Guárdalo. Salvar. Ay, espera, profe. Ah, es que ese no lo había. Ah, no. Ese sería Enunciado 2. 20 términos. Muy bien, ya colocaste que era el programa. Vamos en compilar y ejecutar. Ah, ahora sí, ya. Pero me tengo que como tengo doble pantalla, entonces ahí está. Es 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, Listo. ¿Qué tal se 91 y nos ahí va. comparte el chat de ese programa para que lo copien los compañeros y lo hagamos? Sí, señor. Muy bien, Dylan. Con las Gracias, profe. indicaciones que hicimos, llegaste a eso fácil. Sí, profe, pues ahí también me fui guiando un poquito por lo que iba haciendo, entonces sí iba como que tanteando ahí qué es lo que me pasaba, porque al principio ni siquiera me mostraba el 3 entonces como que fui mirando y Rec- colocando un poquito el código. Recuerden que yo lo que he querido hacer es que ustedes vean y que yo cometa errores, cosa de que, porque si lo ven todo perfecto, ya ustedes dicen, no, pero ¿para qué entonces programa? O sea, yo les muestro uno hecho desde el inicio, pero la idea es que lo vayamos, entonces aquí, guardar, yo voy a compartir mi pantalla también para que lo vean, copy y pegue el de Dylan tal cual. A ver, entonces yo dejo de compartir acá. Listo. Copy y pegue, programa, compilar, programa, ejecutar. Y contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Me está mostrando 21. Entonces hay que hacer un ajuste que sea menor que 20. ¿No es cierto? Entonces, 19. Guarda. No, contador menor que 20. Ah, Programa, ok, ok. ejecutar. Contemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mira, le hicimos un pequeño ajustecito. Copiémoslo. Ya tenemos aquí la solución que nos la hizo Dylan. ¿A qué le faltó colocar a él? Autor Dylan. Y ejecutar. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sí. Listo. Vea que es solo un detallito. Vea, nos fue bien, pero contamos es, porque nos tomó un término más. Listo, estamos cumpliendo el requerimiento. Sí, sí, ahora sí.
Quiero que me cuenten Mauricio, Vladimir, si tienen alguna duda. La idea es que lo copien y lo peguen y lo hagan ustedes, por eso lo colocamos aquí en el chat de acá. Por mi parte, en vez no, siguiendo los parámetros o las indicaciones que usted nos ha dado, pues así podremos hacer las cosas mejor eficaz. Ok, entonces la idea es que lo vayan practicando, ¿no es cierto? Mauricio, ¿cómo nos fue hoy? Señor, ¿qué me decías? No sé. ¿Que cómo te fue hoy? Si te ha quedado claro, ¿qué dificultades tienes? No, bien, digamos en el segundo ejercicio estuve un poquito como mejor, no tan perdido como en el primero que estuve ahí como... Pero Es pues que todo es práctica. ok, no, sino que el primero, ¿qué era? Nos dieron unas fórmulas, lo nuevo era la cadena de caracteres y era asociar las fórmulas a ese proceso. Esa era como la diferencia. Por eso era un poquito, este ya de la serie simplemente fue una operación matemática sencillita. Sí, me gustó más este de la serie como, digamos, pensar el algoritmo como para, y el algoritmo no, sino como la ecuación, digamos, para llegar al fin. Sí, ok. Diego, ¿cómo nos fue hoy? Bien, profe, porque como decía el compañero, o sea, lo hicimos a lápiz y luego lo pasamos al programa. Entonces, ahí vemos el proceso y se pueden hacer las correcciones. Ok. ¿Cuál es la Profe, diferencia que hicimos en las clases anteriores? Es que hacíamos también el diagrama de flujo a mano, lo probamos en DFD. Pero aquí ya la idea, sigamos solo con el pseudocódigo. Sí, Diego. profe, dos preguntas. Primera, es que no recuerdo, pues no tengo uno, el manual del DFD, un compañero me lo iba a pasar y no me lo pasó. Y segundo, ese menor y menos hace referencia a igual cuando No, es dice, como, no, sí, como no tienes el manual, es por eso. Ahorita que les dejo, que me anoten los correos, porque el manual yo se los he enviado a los correos cuando han asistido a clase. Entonces siempre lo que he hecho cuando terminamos la clasecita, les digo que me escriben aquí en el chat los correos y yo les envío los programas que hicimos en clase y ya ahorita otra vez les vuelvo a enviar el manual del LPP. listo, profe, gracias, sí que tenía la duda con ese menor. Acciones anteriores de clase, en los primeros tableros que antes trabajaba el Jamboard, está también algunas partes de esas instrucciones para comparar de dónde salieron. Pero ya. Listo, aquí en el laboratorio, ¿qué seguimos? Están tercero y cuarto, son las 10 de la noche. La idea es no demorarlos más, que tengamos las 2 horitas. Entonces, voy a dejar lo mismo que hicimos la vez pasada. Hoy hicimos la primero y segundo enunciado. La idea es que ustedes miren, tercer, cuarto, traten de hacerlo y quinto, si no lo hacemos la próxima clase. ¿Está bien? Vale, profe. Listo, Listo. aquí todos me escribieron sus correitos. Está el de Diego, el de Dylan, falta el de Vladimir y el de Mauricio. Listo, ya se lo envío acá. Aquí de una vez les voy a compartir el YouTube. Casi todas las clases yo las he publicado en YouTube. Entonces les voy a dar en listas de mi canal. Listo. Aquí está el canal. Ustedes lo van a ver aquí en listas de reproducción.
tengo listas, entonces creé una listas de reproducción. Vamos a ver. A ver, tan. Algoritmos. Para que vean dónde están las clases anteriores que había subido ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí están las clases de algoritmos. Entonces pueden entrar acá. Y ya a partir de ahí se las va a compartir aquí en el chat. Ahí pueden ver las otras listas desde la clase 1, clase 2. Esta fue la primera clase que vimos de algoritmos. Vea que ahí está la foto del tablero. Muy buenas tardes para todos. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Ya voy a empezar a generar la grabación y las instrucciones. Vea. Me alegra pues volver a conectarme con ustedes. Como les había dicho en el audio, me habían solicitado que entonces creo que con esto hay como un apoyo en la parte de respuesta clara al caso de era de Diego. Entonces, Sí, lo que me comprometí es que yo les podía dar entonces los viernes clase, darles Diego es como primera clase, vez que entró apoyarlos aquí a la en la clase parte desde que hemos dado el refuerzo. de orientación. no, profe, ya Y la idea estaba. es que Es que miremos y falta un poquito reevaluemos que primero no cómo me había estamos agarrado bien la en idea, el pero pensamiento sí me lógico faltaron para algunas clases, pero estructurar y hacer el diseño de tan nuevo algoritmos. no. Ah, ok. En DFD, ¿Sí ha LPP, podido ver los y videos a medida de lo anteriores de las que posible no cómo pudo están, ya estar? miraremos entonces, yo no soy Sí, señor, experto ahí por en encima los lenguaje he como visto, Java, pero yo intento generalmente verlos más a detalle. a otros tipos de lenguajes de Ok. programación, Lo pero les mismo, compartiré no una sé, serie de Mauricio. recursos y la idea es Mauricio que sí ha hagamos estado, ¿sí o no? ejercicios para eso. Y entonces, antes de arrancar, quisiera No, si pues me tener digamos como así, he un visto los diálogo con videos ustedes. que Eh, envían en el grupo de WhatsApp, entonces, pero así hoy no, ¿cuáles porque son es las que estoy en un debilidades que trabajo han y tenido al me respecto? toca Lo es que por se las aclara es que noches ustedes cuando ya tienen una llego. instructora encargada, Ok. creo que se llama Ana, ¿Cómo y entonces ella es la te que debe pareció entonces el encargarse del trabajo de hoy? resto de la ¿Bien? ¿Ha ficha, sido la claro? No, información, sí, chévere, la chévere, y logística, entonces pues lo calificación. Yo mejor de acá simplemente es que les digamos daré si uno tiene este preguntas, de una vez apoyo las resuelve los viernes en tiempo desde ese real. celular. Ok. Por ejemplo, Dejé en el esta caso que hora yo porque hice, dijeron que como les ya queda hemos más hecho fácil en la más noche ejercicios anteriores, y que algunos entonces, habían por preferido ejemplo, que no fuera 4 horas, por ejemplo, lo que sino dos preguntó ahorita horas. Diego, Porque la de por mí no hay Bill, como yo he ningún visto que no problema han dar practicado de mucho, por eso las le dije 8 esta hasta vez, las no, 12 de la noche o desde las revisa el 7 antes. manual, Entonces yo revisa, mira ya vi las que era instrucciones de una este que ya hora he más hecho, ya acorde a después las 8 de la compara y que noche. Y la cacharrea, idea es que porque es sigamos importante que ya teniendo estos empiecen a cacharrear encuentros, en si la ustedes casa. lo creen Todos los apropiado, ejercicios que para hemos que hecho hagamos antes y los que he ejercicios compartido orientados y sin la ya pues presión estos de que va a nuevos de ser evaluado. La laboratorio. idea es que ustedes Entonces, listo, muchachos, vayan les desarrollando agradezco ese la participación. pensamiento Yo voy a de la compartir entonces lógica de por programación, que es lo más importante. Nada el me WhatsApp, sirve yo estos manejar un mismos lenguaje de enlacecitos, programación si no tengo la lógica. la Entonces, grabación del la primera video. parte es fortalecer esa Entonces, no sé lógica. si tienen algo más Yo por les decir, había entonces nos dado, veríamos entonces dentro de ocho creo días. ¿Listo? que cuando arrancamos la segunda Mismo sesión horario. de la fase de Listo, análisis, niños, gracias, pues la bendiciones, profe. Profe, estructura, les había muchísimas mandado gracias. Hasta ejercicios luego, de FD, pero compañeros. creo que Hasta algunos luego. todavía están Que estén débiles muy en eso. bien. Entonces, No, Listo. profe, creo que gracias esa por es la todo. parte que